Me apartaron de la mesa cuando mis informes empezaron a estorbar. Vi mi advertencia quedar al fondo de la pila, sin ser refutada, solo ignorada. El sistema eligió mantener el plan y yo me quedé con el mapa y el silencio. Cuando llegaron los primeros partes, ya no había espacio para rectificar. Solo quedó el peso de haber visto venir el golpe y no poder detenerlo. 17 de septiembre de 1944. Países Bajos ocupados, en torno de Arnhem y el corredor Eindhoven a Nimega a Arnhem. La situación operativa es de avance aliado rápido tras Normandía, con líneas de suministro tensas y una decisión política y militar de buscar un cruce del Rin antes de que el enemigo reorganice sus defensas. A principios de septiembre de 1944, los centros de mando aliados en el noroeste de Europa trabajan con mapas extendidos, líneas de colores y cifras que cambian a diario. El problema principal no es solo el enemigo, sino el tiempo. La ofensiva ha superado sus depósitos. El combustible y los repuestos llegan tarde. Y los puertos todavía no rinden lo esperado. En ese ambiente, una operación aerotransportada masiva aparece como atajo. Capturar una cadena de puentes y abrir un corredor para que las fuerzas terrestres crucen el Rin. La planificación produce un volumen de papeles difícil de seguir. Órdenes, anexos, estimaciones, partes de reconocimiento. Dentro de ese flujo, una pequeña unidad de inteligencia del mando aerotransportado tiene un trabajo repetitivo y poco visible. Ordenar informes, comparar fuentes, filtrar exageraciones, separar lo posible de lo deseable. La rutina consiste en leer, marcar, archivar y redactar. No se trata de heroísmo, sino de método. En esas semanas, un operador de mapas y un analista de situación, apoyados por personal de enlace, revisan señales dispersas que apuntan a una misma dirección. Llegan informes de resistencia local neerlandesa, movimientos de vehículos blindados, concentraciones de tropas, actividad inusual cerca de Arnhem. No son reportes perfectos. Tienen el sello de la urgencia y el riesgo. A veces faltan horas exactas, a veces un nombre de carretera, a veces un número concreto. Pero en inteligencia, lo incompleto no siempre significa inútil. También llegan fotografías aéreas y comentarios de reconocimiento. No todas las imágenes son claras. La interpretación exige paciencia, sombras, huellas en caminos, rectángulos que podrían ser camiones o tanques, grupos de tiendas, reparaciones de puentes, columnas de polvo. Entre la duda y la evidencia hay un tramo que se recorre con prudencia, y esa prudencia es fácil de confundir con indecisión. El analista principal de esa sección, conocido por su seriedad más que por su rango, entiende que su papel no es complacer. Su papel es advertir, y advierte cuando ve que varias piezas coinciden. Informes de resistencia, indicios en fotografías, señales de reorganización enemiga. El conjunto sugiere que, cerca de Arnhem, no hay solo tropas de segunda línea. Hay elementos de unidades blindadas de la CCS reagrupándose, aunque su estado exacto sea discutible. En el papel, esa diferencia importa. Una posición defendida por infantería estática y cansada no se responde igual que un entorno con capacidad de contraataque móvil. Una fuerza aerotransportada, ligera por definición, vive de la sorpresa, del ritmo, de la coordinación y de que el enemigo tarde en reaccionar. Si el enemigo ya está cerca, aunque sea con medios incompletos, la operación deja de ser una carrera y se convierte en una trampa. El problema sistémico aparece pronto, sin necesidad de discursos. El plan ya tiene impulso político y militar, ha sido aprobado en lo esencial. Los calendarios de aviación y transporte están reservados. Las unidades están concentradas. Cambiar el objetivo o retrasar fechas implica reabrir debates que nadie quiere reabrir. La maquinaria de una operación grande no se mueve con facilidad, y esa rigidez crea su propia forma de ceguera. En ese contexto, la sección de inteligencia no tiene poder, solo acceso a información. Su fuerza está en el informe. Por eso el analista redacta una nota clara. La presencia de elementos de un cuerpo blindado cerca de Arnhem puede comprometer el objetivo final. No plantea una teoría grandilocuente, plantea un riesgo, y en la guerra, un riesgo bien descrito es un intento de salvar vidas. El informe sube por la cadena de mando, pasa de manos en manos, a veces con un gesto de cansancio. Algunos lo leen de verdad, otros lo miran como un obstáculo.
En las reuniones, la discusión se desplaza. No se pregunta tanto qué hay allí como ¿podemos permitirnos no intentarlo? Las limitaciones se acumulan con una lógica fría. Primera limitación: compartimentación. Parte de la inteligencia aliada más sensible proviene de desciframientos de señales, protegidos por un secretismo extremo. No todas las sedes reciben el mismo detalle, y las conclusiones llegan a menudo sin explicar su origen. Eso reduce la capacidad del nivel operativo para argumentar con solidez. Sin la fuente, el aviso parece solo una apreciación. Segunda limitación: interpretación interesada. Se acepta que hay unidades blindadas, pero se subraya que están por debajo de su fuerza o en reorganización. La frase funciona como anestesia. En vez de capaces de contraatacar, se repite debilitadas. El matiz se convierte en decisión. Tercera limitación: presión por la iniciativa. El mando desea mantener el impulso, ganar un cruce y reducir meses de combate. La tentación de creer en la velocidad propia es enorme cuando se viene de una persecución exitosa. Y la tentación es más fuerte cuando cualquier retraso parece dar al enemigo exactamente lo que necesita: tiempo. El analista insiste con sobriedad, pide confirmaciones, sugiere un ajuste, propone que se revalúe la zona de aterrizaje y el ritmo de avance hacia el puente principal. No busca protagonismo, busca que el plan encaje con el terreno real. En los días previos al 17 de septiembre, su trabajo se vuelve más incómodo. A mayor cercanía del día D, menos se tolera la fricción. Los equipos de planificación no quieren nuevas variables. La sección de inteligencia, precisamente por hacer su trabajo, se convierte en portadora de malas noticias. El momento crítico llega en una reunión de coordinación. Las fotografías y los reportes de resistencia se ponen sobre la mesa. El analista explica, sin elevar la voz, que el patrón no es compatible con una zona limpia. Habla de capacidad enemiga de moverse rápido, de bloquear rutas, de cerrar el paso entre los puntos de aterrizaje y el puente. Habla, en la práctica, de una emboscada operacional, fuerzas ligeras lanzadas lejos del objetivo, obligadas a atravesar zonas urbanas y bosques mientras el enemigo ya dispone de reservas cercanas. La respuesta no es un debate técnico prolongado, es una decisión de sistema. Se minimiza el aviso, se confía en que el enemigo esté desorganizado, se confía en que la sorpresa compense, se confía en que el empuje terrestre llegue a tiempo. En un entorno donde la confianza es una herramienta, la duda se castiga. La presión adopta una forma concreta: apartar al mensajero. El analista, agotado por jornadas largas y tensión acumulada, es señalado como excesivamente preocupado. No se le acusa de mala fe, se le diagnostica un problema de estado. Se le ordena descanso, se le reduce presencia en el ciclo de decisiones. No es una escena teatral, es un mecanismo institucional para proteger un plan que ya no quiere cambiar. El informe, mientras tanto, no desaparece físicamente. No hace falta quemarlo. Basta con que quede enterrado bajo órdenes definitivas, horarios de vuelo, prioridades de munición y listas de carga. Basta con que no sea el documento que abre la reunión. Basta con que nadie lo convierta en requisito para modificar el plan. El 17 de septiembre comienza la operación. En Arnhem y sus alrededores, los aterrizajes se ejecutan con disciplina. Los equipos en tierra intentan organizar columnas hacia el puente. En los primeros compases, la realidad parece dar la razón a quienes apostaron por la velocidad. Hay momentos de desorientación enemiga y la sorpresa existe. Pero la sorpresa no es un interruptor que permanezca encendido. Es una ventana. Y esa ventana se cierra cuando el enemigo reacciona con rapidez superior a lo previsto. Las comunicaciones fallan en parte del dispositivo aerotransportado. Las rutas se vuelven lentas. Los puntos clave no se enlazan como se esperaba. Las unidades ligeras, que dependen de coordinación fina, se ven obligadas a improvisar bajo presión creciente. En el entorno de Arnhem aparecen movimientos blindados y agrupaciones que no encajan con la imagen de un adversario sin capacidad. No hace falta que haya docenas de tanques en cada calle para que el efecto sea decisivo. Basta con que existan los suficientes para cortar, fijar y contraatacar. Basta con que el enemigo sepa dónde concentrar lo que tiene. La emboscada no depende de un número espectacular. Él depende de la relación entre medios disponibles y vulnerabilidad del lanzado.
En las horas siguientes, el patrón se confirma. Los grupos que intentan avanzar hacia el puente principal encuentran resistencia dura y organizada. Se pierden cruces, se retrasan enlaces, se fragmenta el avance. La operación que exigía un corredor fluido se convierte en una suma de combates locales donde el tiempo juega contra quien aterrizó con limitaciones. El mando superior recibe partes contradictorios. Unos informan de progresos parciales, otros describen bloqueos. La distancia entre la sede de planificación y la calle real se hace evidente. En ese tipo de situación, la inteligencia previa cobra un valor cruel. No sirve para evitar la situación, solo para explicar por qué ocurre. La reacción institucional sigue un guión conocido. Se buscan causas inmediatas, fallos de radio, retrasos terrestres, dispersión de aterrizajes, decisiones de ruta. Se discute lo táctico porque es medible. Lo sistémico es más difícil. La cultura de empuje que reduce advertencias, la compartimentación que impide argumentar con plena evidencia, la inclinación a interpretar lo incierto como favorable. Dentro de ese ruido, el aviso original queda en una zona incómoda. Quien lo escribió ya no está en la mesa principal. Quienes lo minimizaron no tienen incentivo para rescatarlo, y quienes lo leyeron con inquietud se concentran en salvar lo que se pueda salvar. El combate alrededor de Arnhem se prolonga hasta finales de septiembre. Las fuerzas aerotransportadas sufren pérdidas severas. El objetivo final no se mantiene. El corredor no cumple la promesa de cruzar el Rin en esa fase. A nivel humano, el resultado se traduce en operadores, sanitarios, conductores y equipos de enlace atrapados en una situación para la que no tenían masa ni munición suficiente. Cuando la operación termina, comienza la fase de informes, comisiones y memorias. Se recogen documentos, se comparan versiones, aparecen frases que buscan equilibrio. Se conocía la presencia de unidades blindadas, pero se consideraban debilitadas. Esa formulación a la vez admite y excusa, reconoce que hubo señales, y sugiere que no eran determinantes. Con el tiempo, esa ambigüedad se vuelve relato. Los debates posteriores muestran que la inteligencia en la víspera de la operación fue real, pero discutida, y que algunos planificadores estaban al tanto de la presencia de elementos blindados, aunque los minimizaron. En ciertos textos, la historia se simplifica como si la derrota fuera un castigo por no ver tanques. En otros, se recalca que el problema no era la mera existencia de blindados, sino la capacidad alemana de reforzar rápido y explotar la rigidez del plan. Entre ambos extremos queda el punto esencial. Hubo advertencias suficientes para aumentar la cautela, y el sistema no quiso escucharlas. La unidad de inteligencia implicada no fue una oficina famosa. No fue un gran servicio con mitología propia. Fue un equipo de personas que trabajaba con papeles, mapas y mensajes. Su legado no está en una victoria, sino en una lección que rara vez se celebra. La verdad operativa puede ser impopular. En los meses siguientes, la guerra continúa. El frente se mueve. La derrota en Arnhem se incorpora al cálculo general. Y el cruce del Rin llegará por otras rutas y en otras condiciones. Pero la estructura que produjo la decisión permanece reconocible. El impulso político, la necesidad logística, la compartimentación de información, la presión por no detener el plan. Con los años, el nombre del analista aparece en testimonios y en estudios que discuten lo que se supo y lo que se quiso creer. No se le recuerda por una orden brillante en combate. Se le recuerda por un aviso, y sobre todo, por el modo en que ese aviso fue neutralizado sin refutarlo del todo. La historia de ese informe enterrado no es una historia de traición ni de conspiración. Es una historia de prioridades. En septiembre de 1944, en la carrera por terminar la guerra antes del invierno, el sistema eligió el camino que preservaba el plan. La advertencia quedó como un documento más. El enemigo, en cambio, no necesitó leerlo para convertir el terreno en una emboscada. Cuando se repasan los archivos, la enseñanza es sobria. La inteligencia rara vez falla solo por ausencia de datos. A veces falla porque los datos llegan cuando el plan ya ha ocupado el espacio mental de los decisores. A veces falla porque advertir significa frenar, y frenar se confunde con perder. En Arnhem, la advertencia existió. La unidad que la formuló cumplió su función. El sistema que debía absorberla eligió otra cosa. El resultado no dejó un monumento para los informes, pero sí dejó una huella silenciosa en la forma en que se estudian las operaciones.
como recordatorio de que la emboscada no siempre está en el bosque. A veces está en la mesa de planificación cuando una nota bien escrita se coloca al fondo de la pila.